Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 6 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán vernos su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales retrocedieron a esperar los datos de empleo de Estados Unidos. Se mantiene temor por pronto ascenso de tasas de la Fed. Recordemos que los datos de Estados Unidos han sido sólidos y el mercado está debatiendo, bueno, pronto tendremos ese movimiento y pues básicamente con los datos que conocimos en el día de hoy y conoceremos el día de mañana, tendremos un panorama más claro sobre lo que será ese movimiento de tasa Fed. Y acciones locales repuntaron jalonadas por el precio del petróleo que logró estar en $60 el barril, continúa con las ganancias, en este momento está en $61.80, lo cual por ahora mantiene la tranquilidad en el mercado local, que se está demorando un poco en conocer lo que son los resultados empresariales. Esperemos que durante las próximas jornadas ya los conozcamos. Igual tenemos muchas noticias locales el día de hoy. Tuvimos también déficit de balanza comercial el día de ayer, balanza comercial de Estados Unidos que amplió el déficit de 35.900 millones de dólares a 51.400 millones. Estuvo muy por encima del estimado por el mercado, así que ¿por qué se dio ese movimiento? Y ese movimiento básicamente responde a la debilidad, a la fortaleza del dólar. La fortaleza del dólar ha hecho que la demanda de exportaciones de los Estados Unidos disminuya. Podemos verlo acá con una disminución de los importados en Colombia y pues básicamente tienen que llevar algún ajuste en términos del dólar, sobre todo frente al euro y principales monedas donde continúa con mucha fuerza. Así que por ahora lo que se esperaría es algo de debilidad del dólar tras ese fuerte déficit, que también disminuye el crecimiento del primer trimestre. Recordemos que se publicó el anticipo del crecimiento del PIB del primer trimestre, 0.2%, pero la fórmula del PIB es consumo, gasto del consumo privado, gasto del gobierno, inversión y más X menos M, más exportaciones menos importaciones. Así que básicamente lo que esperan es que se revise a la baja el dato de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Por eso la debilidad del dólar en el día de ayer. Y tuvimos en ISM no manufactureros, sector servicios, que se mantiene en senda de crecimiento, mejoró de 56.5 a 58 a 57.8, mejorando el ritmo de crecimiento y superando también el estimado del mercado. Así que las noticias de Estados Unidos fueron mixtas. La probabilidad sigue 48% de ascenso para octubre. Estaremos atentos a los datos de empleo de mañana. Los de hoy son algo tranquilizantes. Sigue la generación de empleo no tan sólida de empleos privados, pero igual falta ver la tasa de desempleo. La tasa de desempleo será un factor importante para determinar el comportamiento y a medida que el precio del petróleo repunta, pues las presiones inflacionarias podrían aparecer en los Estados Unidos. Por ahora, entonces, seguiremos atentos a la evolución de los datos. El mercado se acerca. Este año tendríamos el ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El nivel de riesgo se incrementó en el día de ayer, no obstante, recuerden que hay que pasar el 15 para determinar que podríamos tener una corrección más fuerte del mercado. Por ahora el mercado es un poco más cauteloso, estaremos atentos a los niveles de los laterales en los índices internacionales para determinar cuándo tendríamos la corrección o si podemos continuar con el movimiento alcista. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región continúan con caídas en línea con mercados internacionales, mantienen cautela espera datos de empleo de Estados Unidos, aunque China mostró algo de mejora en el índice de servicios, PMI de servicios HSBC mejoró de 52.3 a 52.9 en abril. El mercado esperaba una mejora aún más fuerte, pero de todos modos hay algo de crecimiento. La manufactura sí viene bastante débil. Y en cuanto a Europa, las noticias bastante alentadoras. Los datos económicos en Europa siguen mejorando. El PMI final de servicios se revisó al alza de 53.7 a 54.1. El mercado esperaba que se mantuviera en el registro previo. Lo mismo pasó para Reino Unido. En zona euro mejoró y en Reino Unido también mejora de 58.9 a 59.5. Un crecimiento bastante sólido de servicios, superando lo que el mercado esperaba, que de hecho era una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Colombia, muchas noticias. El IPC de abril sube 0.54, la cifra 12 meses sube a 4,54%, así que continuamos con presiones inflacionarias. Vamos a ver qué nos dice el República más adelante sobre este factor, pero la inflación no está cediendo y continúa relativamente alta. Supongo que quieren darle algo más de espacio a medida que el dólar corrige, pero pues digamos que recuerden que el dato de IPC ha perdido algo de relevancia en el mercado. Alfa y Harbour Energy adquirirían acciones de Pacific Rubiales a 6,50 canadienses. Hay negociación entonces en Pacific Rubiales que posiblemente tengamos, no sé si vayan a liberar la acción hacia los 6.50 o se mantenga suspendida hasta que haya un acuerdo.
punto si no lo tengo claro. Vamos a hablar un poquito de la super. Aquí está el informe. Confirma oferta y discusión con exclusividad. Y tenemos que Pacific Rubiales informó, solicitó a la Bolsa de Valores la suspensión temporal de la negociación para anticipar aviso. No sé exactamente hasta cuándo vamos a tener la sesión suspendida, ¿no? Ya les estaremos informando por la plataforma, pero digamos que hay adquisición o hay negociaciones para confirmar una oferta de 6,50 canadienses. Eso equivale a pesos colombianos a 12.714 pesos colombianos. 12.714 pesos por acción sería el precio definido. También tenemos el Cóndor, participará con el 11% del contrato de concesión por valor de 3.2 billones entre la ANI y la Sociedad de Concesión Vial en los Llanos, así que noticias para el Cóndor, que venía subiendo con bajo volumen, con la escasa liquidez que se la caracteriza, pero pues con buenas noticias. Y Standard & Poor's ratifica calificación B+, de Avianca Holdings S.A., revisa perspectiva de positiva a estable. Recordemos que ya había tenido un recorte entonces en la perspectiva por otra calificadora. Y tuvimos a las 7:15 la noticia más importante. Estados Unidos creó 169.000 empleos privados en abril. La cifra fue inferior. Estos son empleos privados, importante corregir acá. Privados, cifra inferior a los 205.000 esperados por el mercado, pero pues sigue siendo generación de empleo, lo cual sigue siendo una buena noticia. En las 7:30 tenemos productividad de Estados Unidos que cayó 1,9% en el primer trimestre. Costos laborales subieron 5%, superando el estimado. Datos económicos mixtos, pero digamos que hay generación de empleo. No se puede decir que con esta generación de empleo no van a subir tasas de interés, igual se están generando empleo, solo que puede ser que se vaya hasta octubre y no sea antes. Por ahora el mercado tendrá ese panorama, ya lo miraremos en índices, cómo se podría evaluar el impacto de esta noticia. A las 9:30, como siempre, atentos a variación semanal de inventarios de crudo. El petróleo está en 61,91 en estos momentos, así que si estamos en 61,90 es probable que podamos tener la posibilidad de volatilidad con la publicación de inventarios de crudo. Si los inventarios vuelven a subir, podemos tener algo de corrección. Si continúan bajos, el ascenso puede continuar hasta los 64, ya lo revisaremos en gráficos. Y mañana tenemos peticiones iniciales de subsidios de empleo, un día de menor volatilidad posiblemente comparado con todos los demás de la semana, pero el viernes tenemos el más importante, el panorama de empleo, donde miraremos qué va a pasar con la tasa de desempleo en este país y la generación de nóminas, también nóminas no agrícolas, conocido como el non-farm payrolls. Y bueno, en términos generales, entonces los mercados internacionales podrían registrar compradores en medio de llegada a soportes de su zona de indecisión. Entonces, básicamente, seguimos dentro del lateral, 2 jornadas de caída, así que por ahora continúa con el comportamiento lateral. Los datos económicos siguen apoyando ganancias, importante. Tenemos todavía algo de soporte en ese lateral, ya lo estaremos hablando. Ya lo estaremos hablando. Y mercado local podría repuntar en línea con precio del petróleo. Continúa entonces el repunte en la cotización del crudo, por lo que el mercado aún seguirá atento o saldrá tranquilo a esperar los resultados empresariales. Aquí me preguntan sobre la perspectiva de inventarios de crudo. De hecho, los API que se publican un día antes cayeron en 1.5 millones de barriles, así que posiblemente tengamos una leve caída de los inventarios en el día de hoy, es la expectativa. Así que mientras ya lo revisaremos en gráfica y colocaremos esa información sobre los precios. Vamos con análisis técnico. Este es el lateral de Dow Jones. Recordemos que estamos oscilando ascenso, caída, ascenso, caída, ascenso, caída. Básicamente el mercado no es capaz de resolver si vamos a subir tasas, no van a subir tasas, el crecimiento es fuerte, no es fuerte. Hay demasiado ruido en las noticias, no hay una tendencia definida en los indicadores y eso contempla ese comportamiento lateral. Recuerden, solo ruptura 18.200, 17.600 nos daría una nueva tendencia. En cuanto al IPSA, logró recuperar terreno, mientras esté sobre el 4.050 hay posibilidad de continuar con el ascenso. Lo mismo para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que los 13.300 siguen siendo su zona de soporte. En cuanto al dólar, la presión bajista se mantiene, encontró, recordemos, una zona de soporte donde luchan los compradores y vendedores, pero a medida que se está recuperando el precio del petróleo, que mientras hablamos acaba de tocar los $62 por barril, y se debilita frente al euro, pues básicamente la presión bajista podría continuar. Solo rompiendo el 420 hablaríamos de nuevo sesgo alcista. Por ahora la presión bajista en el dólar continúa. En cuanto al WTI, vamos con la gráfica diaria de siempre, una hora. Ya tenemos, continúa el avance. 61.30, 61, sí,
61.30 podemos dejarlo acá, 61.30 la zona de soporte importante. Mientras esté sobre 61.30, una posibilidad de continuar con ganancias hacia los 64 que hablábamos el día de ayer. Es esta zona, este pequeño, bueno, estamos llegando a una zona de soporte, de resistencia, antes era soporte, el siguiente es el 64. Así que mientras esté sobre el 61.30 hay posibilidad de avanzar a los 64, la resistencia más fuerte. Ahí sí no se descarta algo de toma de utilidad del movimiento, pero por ahora mientras estemos sobre 61.30 continúa el avance. Recordemos que estábamos en zona de resistencia y digamos que seguimos en ese nivel de resistencia. Si lo vemos por velas diarias, que ya el movimiento es bastante extendido, y vamos a agregar un indicador, comparación, vamos a agregar un indicador que son las bandas de Bollinger. No, este es el ancho de la banda. Bueno, también me sirve agregar el ancho de la banda. Aquí tenemos las bandas de Bollinger, que es 20 de 20 periodos, importante. Vamos a acercarnos. Tenemos una amplitud de la banda relativamente alta, mucho más alta que promedios, lo que significa que la salida de la banda puede generar una resistencia. Así que bien, podemos continuar el avance 61.30. Hay que estar atentos a ver cuando aparecen los vendedores. 64, el nivel de resistencia más fuerte. Ya estamos llegando a niveles de resistencia donde podríamos tener algo de descanso de mediano plazo. El descanso es para mantener sesgo alcista y los inventarios a futuro continúan descendiendo. Ese es el panorama para hoy en precio del petróleo. Y el euro 1.12,73 continúa la tendencia alcista. Después de haber roto resistencia, continúa el movimiento de avance. Vamos con el índice Colcap. Traer entonces nuestro graficador a la pantalla. Y tenemos un movimiento muy parecido al euro, ¿no? Bueno, ayer logró superar el 410, es importante. Así que 400 es el nuevo soporte. Logró antes de terminar la corrección, antes de alcanzar los soportes más bajos. Y mientras se mantenga sobre el 400 hay posibilidad de avanzar a 440 y 480. El sesgo continúa siendo alcista mientras el petróleo continúe por encima de los 60. Por ahora continuamos 1400, 1440, 1480. Continúa el sesgo alcista para el mercado mientras estemos sobre el soporte de los 1400. Ayer revierte entonces con el movimiento y disminuye la probabilidad de corrección y le da mayor probabilidad al movimiento alcista que se mantiene. Vamos con Banco Bogotá. Continúa 65 contra 62. Mientras esté sobre 62 aún puede continuar hacia los 65. Seguimos 62, 65, los dos niveles importantes. Bolsa de valores hasta que no supere el 21 no podría volver a recuperar los 22.40 como escenario probable. Mientras esté por debajo de 21 aún puede oscilar entre 21 y 20. En la suspensión de PREG, y si PREG es adquirida, se perdería algo de negociación diaria, todo lo que es el intradía de Pacífico, ya de siempre y cuando decidan sacar la acción de la bolsa de valores. Eso lo sabremos según lo que pase con la negociación, es simple especulación. Si hay una adquisición de la totalidad de las acciones, por lo general termina saliendo la compañía de la bolsa de valores. Así que estamos 21.20 y por ahora ese es el comportamiento lateral. No sé si vayan a asimilar ese tema de Pacífico, ¿no? Pero pues, si se da ese escenario, pues, tendríamos algo de disminución del volumen de negociación diario, toda la especulación intradía en ese activo. Celsia continúa con el avance, 5.080, el nuevo soporte. Mientras esté sobre los 5.080 aún puede continuar hacia los 5.340, 5.340 y 5.500. 5.080, recuerden que cambian los niveles esta vez, de día a día. 5.080 la zona de soporte para continuar con el avance. De lo contrario, la ruptura de 5.080 lo podría llevar a los 4.800. 5.080 como la zona de soporte importante. Cementos Argos se recuperó en lo que es esa zona de alta volatilidad. Se recuperó con fuerza. 10.400 contra 9.500. Toca dejar un escenario volátil, pero pues el sesgo sigue siendo alcista, la tendencia se mantiene mientras estemos sobre el 9.500, aún puede alcanzar a 10.400, hay que ampliar el rango en el día de hoy, 10.400, 10.500, siempre y cuando se mantenga sobre los 9.500. Cemex Latam Holding continúa la presión bajista, aunque ya hubo buen volumen el día de ayer, volumen bastante alto, llegando a las zonas de soporte. No se descarta que puedan aparecer algo de compradores en Cemex Latam Holding. Importante, no se descarta presencia de compradores para este activo tras llegar a zonas de soporte importante. 12.700 la resistencia para poder avanzar al 13.200. 12.700 el nivel de resistencia importante. 12.700. Canacol frenó ayer el mercado pues, ante la disminución del
del programa de inversiones, por consecuencia de un petróleo más bajo, pues generó descensos, pero el precio del petróleo sigue recuperando y ya vamos en 61,89, recordemos que tocamos los 6,200, cerró cerca de los 7,500, presionando entonces la zona de soporte, el cierre fue en 7,520. Si hoy logra mantenerse sobre 7,500, existe aún la probabilidad de continuar con el ascenso. Recuerden, solo cerrando por debajo del 7,500 podemos descender a 6,800. 7,500 como la zona de soporte importante. Mientras estemos por debajo de ese nivel, aún por encima de ese nivel, aún existe el sesgo alcista, la ruptura de los 800. Recuerden que lo puede llevar hacia los 9,600 como nivel siguiente de resistencia. Vamos con concreto. 1180, perdón, contra 1250 siguen siendo los dos niveles del escenario alcista. Corficol logra continuar con el avance. Después de estas velas un poco indecisas, logró aguantar lo que era el 37,600. Mientras se mantenga sobre ese nivel, aún hay posibilidad de avanzar a 39 y 39,600. Importante el nivel de soporte 37,700, 37,600, la zona de soporte 37,700. 37,600 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Vamos con Ecopetrol. Se mantiene dentro del lateral, pero es cuestión de romper el 2100 para poder avanzar hacia el 220 y 2330. Hay posibilidad de continuar con el avance en Ecopetrol siempre y cuando rompa el 2100. Por ahora simplemente comportamiento lateral. La volatilidad es menor a lo que es Pacific, Rubiales y Canacol, consecuencia de esto no cotiza por debajo del valor en libros. Cotiza todavía por encima de su valor patrimonial, así que por ahora está ese escenario lateral. Empresa de Energía de Bogotá, 1700, teníamos el 1680 como el soporte, sigue siendo, pero pues si logra aguantar antes del 1700 hay posibilidad de continuar hacia 1750. Importante 1700 como soporte. Construcciones El Cóndor adquiriendo un nuevo contrato, después venía un impulso fuerte desde jornadas previas con muy buen volumen. Si logra aguantar el 1600, puede avanzar a 1700, incluso 1800, alcanzar máximos de lo que ha sido la historia de este activo. 1600 la zona de soporte para continuar con el avance de largo plazo. Vamos con Encam. Por ahora el mercado sigue atento, espera los resultados empresariales. Sigue 12 contra 13, mientras esté sobre 12. Aún hay leve sesgo alcista hacia los 13. Vamos con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que sigue 460 contra 490. Espera de resultados empresariales. Éxito. Continúa con sesgo alcista. Vamos a dejar esta línea, el 25,800. Mientras esté por encima del 25,800, aún puede alcanzar 27 y 28.000. Y pierde los 25,800, hay posibilidad de corrección hacia los 24,800. 25,800 la zona de soporte para mantenerse hacia los 27 o incluso 28.000 si mantiene sesgo alcista. Vamos con Grupo Argos, que recupera terreno el día de ayer, está 18 y 19. Si logra superar los 19 hay posibilidad de avanzar hacia los 20 y 20,300. Solo perdiendo los 18 perdería el sesgo alcista. Recordemos que era la resistencia previa, ahora se convierte en soporte. Grupo Aval, mientras se mantenga sobre 1200, aún puede recuperar a 1250. Como escenario probable, solo perdiendo los 1200 volvería a 1150. Así que básicamente lo que seguimos es atentos a los soportes de corto plazo. Grupo Sura aguantó ayer mínimos, nos deja soporte en 36,800, resistencia en 39,100. 36,800, 39,100. Esos son los niveles importantes a esperar resultados empresariales que se han demorado este mes en ser publicados. ISA. Fuerte recuperación, logró aguantar los 8.000, superó los 8.200 y ahora nos deja los 8.200 como zona de soporte para poder avanzar a 8.600. 8.200 la zona de soporte, 8.600 el siguiente nivel de resistencia. 8.200 la zona de soporte para mantener el sesgo alcista en el activo. Isagen, tras la publicación de resultados, crecimiento en ventas, caída en utilidad, pero el tema de la caída en utilidad lo han tomado posiblemente como algo no recurrente. Importante los 3.230. Mientras aguante 3.230, 3.400 es la resistencia más importante. Si llega a perder los 3.230, el descenso puede ser hacia los 3.120. 3.230 la zona de resistencia. Vamos con mineros. Solo superando los 1.800 abriría la posibilidad de rebote hacia los 2.100. El oro en esta hora cotiza 1.195 dólares la onza, así que mantiene todavía su sesgo alcista. Vamos con Nutresa. Mientras esté sobre los 24,600,
Ayer rompe y supera los 25, mientras esté sobre 24.600 hay posibilidad de los 26. Son 26 y 26.500 como escenario probable. Solo perdiendo los 24.600 volveríamos hacia la zona de los 24, que es la siguiente zona de soporte. 26.600, el nuevo nivel de soporte para el día de hoy. Preferencial aval. Mientras esté sobre 1200, aún puede avanzar a 1250, mismo escenario que la ordinaria. Preferencial Avianca Holding, encontrando su último soporte, aguantando un poco. Importante los 3800. Mientras esté por debajo de los 3800 hay algo de presión bajista. Si lo supera, podríamos avanzar hacia los 4000, 4200. Solo si rompe los mínimos de los 3700, el descenso puede ser hacia los 3550. 3700 la zona de soporte importante. Vamos con preferencial Bancolombia, que se recupera los 27.000 como la zona de soporte y los 28.400. 27.000 como zona de soporte hacia 28.400. Solo perdiendo los 27 podríamos ascender de nuevo hacia la zona de los 26.000 como escenario probable. Preferencial da vivienda, aguantó el mínimo de los 27, el soporte. Mientras aguante el 27 aún puede continuar con el sesgo alcista hacia 28.400 y 29.200. 27 aguantó la zona de soporte, entonces preferencial da vivienda. Y en donde habrán muchas preguntas el día de hoy, Pacific Rubiales, con muy buen volumen, entró en esta zona, aparecieron negociaciones importantes. La negociación está para los 12.700, este es el precio. No tengo información puntual sobre la suspensión de la compañía, si vamos a abrir con acción o no. Ya les estaremos informando por la plataforma los detalles de la negociación. Si deciden mantenerla suspendida hasta que se diga si efectivamente compramos o no compramos, pues básicamente, o incluso en la negociación, si el precio del petróleo logra repuntar mucho más, el precio de negociación podría ser un poco más alto, pero el punto es, estará suspendida hasta esa negociación. Entonces no tengo la información precisa, se las informaremos por la plataforma, les estaremos contando el tema de la suspensión de Pacific Rubiales. Por ahora el precio es 12.700, 6.5 dólares canadienses. Y nos quedan los dos de siempre, que los miramos por si ya pasa algo, pero que no hay una liquidez significativa. Terpel, que sigue del lado 16.15, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Y Valorem, que no ha marcado precios desde el 30, continúa en su zona de resistencia, espera de resultados empresariales. Así que el punto está en la suspensión de Pacific. 12.700 sería el precio tentativo si abriera la acción para el repunte. Ya dependerá del precio del petróleo si puede continuar el avance o no. En cuanto a Canacol, no descarten algo de volatilidad en petroleras en el día de hoy, junto con Ecopetrol. Menor volatilidad, pero pues ambas podrían continuar con sesgo alcista mientras estemos sobre los 62. Las castigaron un poco por el tema de menor inversión, pero de todos modos el precio del petróleo ha venido recuperándose. Y en cuanto a las demás acciones, atentos a los soportes de corto plazo. Nos faltan resultados empresariales que definirán las que continúan con sesgo alcista, las que puedan volver a tener algo de caídas. Bueno, vamos con preguntas. ¿El déficit ampliado ayudaría al mercado a ir al alza? El mayor déficit comercial de Estados Unidos pues generaría menor ritmo de crecimiento en primer trimestre, pero también digamos que el primer trimestre el crecimiento fue débil por el tema climático, y también hay alguna explicación de los analistas que dicen, no, esto es un tema de ciclo de reabastecimiento, así que pues, posiblemente no tenga mayor injerencia, sino que pesará mucho más los datos de empleo. ¿Qué efecto puede tener la operación de PREC? El punto es si la suspensión permanece en el día de hoy, pues no podrán negociarla hasta que se conozca el precio de negociación. ¿Qué podemos esperar hoy del valor de la acción de PREC con respecto al cierre de ayer y las últimas noticias? Si abriera la negociación sería a 12.700, sería el precio inicial de apertura, pero pues, para evitar especulaciones adicionales, posiblemente hasta que no se tenga detalles, la acción podría permanecer suspendida. Lo conoceremos con la bolsa. Si no hay noticia de suspensión, 12.700 sería el precio de apertura para esa acción. ¿Cuál es la probabilidad que el instrumento PREC con este negocio sea deslistado de la BBC? Veamos el comunicado. En caso de darse, para eso revisemos el comunicado de nuevo. Voy a ampliarlo un poco. Según estas sociedades, adquirirían la totalidad de aquellas acciones emitidas y en circulación en el capital de la compañía. Entonces, prácticamente adquirirían la totalidad de las acciones, y eso en cierto modo aumenta o da una alta probabilidad de que la acción sea deslistada de la bolsa de valores, de volver
volverían una compañía, una filial privada de estas dos compañías y adquieren la totalidad de las acciones. Así que ese punto es importante y pues restaría algo de negociación diaria a la BBC. Expectativas de inventarios de crudo, ya vimos posibilidad de descenso cercano a 1 millón de barriles. ¿Cómo se consigue fecha de entrega de resultados de Bancolombia y Grupo Sura? En el calendario IR de la bolsa, pero no lo han actualizado. ¿Qué tan fuerte puede ser una corrección del mercado local según técnicos hasta que no rompamos la zona de soporte? Por ahora el sesgo sigue siendo alcista mientras estemos sobre esos niveles. Si se da corrección, podría ser débil a menos que tengamos una sorpresa sobre tasas FED, que sería el único escenario que podría generar una corrección significativa, o débiles resultados de las compañías. Este punto también estará en el tablero. La combinación de caída de exportaciones y subida de IPC no sería una razón fuerte para hacer caer el mercado local. Recuerden que el mercado se mueve con expectativas y no con noticias. Las noticias del mercado un poco más adelante. Todas las noticias malas han sido incorporadas en Cap. Todas las noticias malas fueron estos, ¿cierto? Aquí están todas las noticias malas. Hoy el mercado está recuperando parte de esas pérdidas. La pregunta es, bueno, si las noticias no mejoran lo suficiente, la tendencia bajista podría volver y de hecho darnos un lateral. Si las noticias van mejorando, pues podríamos volver a alcanzar. Por ahora estamos en el rebote técnico de corto plazo. Pues miraremos y dependerá de los soportes cuando inicie ese movimiento de corrección si se va a dar. ¿Por qué no ha reaccionado Canacol con precios del petróleo? Pues básicamente ayer por la llegada a resistencia, 2 menor inversión que puso cauto los inversionistas, pero pues igual se mantiene sobre 7.500, que es importante. ¿Cómo influiría una tasa de interés en Colombia en cuanto a acciones? Un ascenso en tasa de interés en los Estados Unidos podría generar algo de corrección y presión bajista en las acciones a corto plazo. ¿Qué sucede con personas que cuentan con acciones de Prex y Pacific? Salen las acciones que cotizan en bolsa. Si salen es porque van a adquirir la totalidad, entonces recibirán el pago que se acuerde. Eso sería lo que podría llegar a pasar. ¿Hasta cuándo suspendieron PREC? No tengo información sobre el particular. Solo se pidió la suspensión el día de ayer, pero no se dieron detalles. Esperamos informarles a través de la plataforma en minutos antes de la apertura. ¿Qué podemos esperar si se da la adquisición total de acciones de PREC? La suspensión de la acción en bolsa sería temporal. Depende, la verdad no tengo idea porque si ellos se acuerdan rápido y deciden que sí, igual tienen que hacer una asamblea de accionistas, eso puede tomar tiempo. No sé si la vayan a suspender todo ese panorama hasta que se dé un resultado para evitar volatilidad o liberen la negociación y el mercado se quede en 12.300 o si el petróleo recupera puede tener algo de repunte adicional en medio de especulaciones de un mejor precio, de una negociación. Recuerden que es una negociación que inicia a un precio WTI 64 puede pensar que equivalencia de precio Canacol, solo como referencia 64 podrían ser los 9.600 como el escenario probable. Recordemos que si combinamos técnicos y fundamentales, todo apunta hacia los 9.600 siempre y cuando se mantenga sobre los 7.500 y rompa el 8.100. Es el escenario más probable. Acaban de informar en la plataforma que PREC retiró la solicitud de suspensión. Ah, perfecto. Yo no la tengo abierta en este momento, entonces lo más probable es que abramos hacia los 12.700. 12.700 sería la apertura. Si el precio del petróleo continúa subiendo, pues puede tener ligeros ascensos. Aunque, pues claramente tengan en cuenta que algunos tomarían utilidad de ese movimiento desde los que vienen muy abajo. ¿Qué tiene frenado a Ecopetrol? Simplemente la valoración y la expectativa por una solidez del petróleo, pero por ahora, importante ese 2100, si hay ruptura del 2100 en Ecopetrol, podríamos tener nuevo avance. En la BBC no transacciones de PREC está cerrada también. En la BBC no transacciones de PREC. Bueno, ya recordemos que se suspendió y están por la plataforma obteniendo información sobre la acción de Pacific, que ya no se va a dar la suspensión. En Pacific hay una propuesta para comprarla, pero hablan de un grupo venezolano interesado también. Esto favorecería el precio de la acción. Si hay pues especulación de una puja por parte de otro interesado, sí podría llegar a favorecerla. Pero pues es información que no conocemos puntual. La posible compra de PREC por alfa se puede considerar una compra hostil. Depende porque si los accionistas están a favor de venderla, pues en cierto modo no se convertiría hostil. Hostil es si buscan mecanismos en contra del interés de los accionistas mayoritarios y del control. La posible, pero digamos que en este caso pues está haciendo una oferta interesante. ¿Por qué bajo Canacol si el petróleo sube? La noticia de la disminución en gasto de inversión, pero pues importante las zonas de soporte. ¿Quién me puede asesorar con respecto a PREC? Estaremos hablando sobre PREC durante estos comités según la evolución.
Ya vimos que nos informaron que no hay suspensión, así que el precio de apertura puede estar cerca de los 12.700. Avianca está rezagada respecto a sus pares. Recordemos que Avianca mantuvieron calificación y bajaron perspectiva, por lo que por ahora está en ese comportamiento algo indeciso, leve sesgo bajista. ¿Por qué no sube Cemex Latam Holding en relación con Semargos y ante alentadoras noticias del sector? Recuerden que los resultados de Cemex no fueron positivos y eso generó algo de presión bajista, pero ya estamos llegando a zona de soporte. Favor repetir dólar 4.20 la resistencia, leve presión bajista en el día de hoy. ¿Cuál es el soporte de Cemex Latam Holding? Ya estamos en zonas de soporte, en cualquier momento podrían llegar a aparecer compradores para algo de rebote técnico, no necesariamente cambio de tendencia. Si va a operar según BBC, si lo que me informan es que la acción de Pacific Rubiales sí va a abrir. Recuerden estar atentos a la información de la plataforma. El precio ofrecido por Alfa es de 12.800. Este sería el piso, es decir, con un petróleo recuperando el valor podría cambiar. Es probable, así que si el petróleo continúa relativamente alto, en la zona entre 12.700 y 12.800, que da 6.5 dólares canadienses, sería la zona de soporte. Bueno, Canacol podría beneficiarse por la situación de PREC. A veces hacen esa correlación, a veces generan ese tipo de correlaciones entre sectores de la misma compañía cuando hay adquisiciones de una, suelen modificar un poco la cotización de la otra. Bueno, ya el resto son preguntas de PREC que ya hemos contestado. Bueno, así que muy atentos, hoy bastante volatilidad para Pacific Rubiales, un ascenso importante en la apertura. Recuerden el tema de las subastas, se generaría entonces la subasta inicial. Petróleo continúa con ascensos y las zonas de soporte importantes para el mercado local mientras estemos sobre ese nivel, el sesgo alcista continúa. Muy buen día entonces para todos.